El frío no venía de la ventana ni del suelo, venía del hombre sentado frente a él. Bienvenidos. Esto es Abismo Paranormal. Un pueblo de la Navarra profunda, Bargota, enclavado entre colinas que en invierno se cubren de niebla tan densa que los pastores del siglo pasado decían que la tierra respiraba. La historia de Francisco Ortiz de Oteiza, conocido en toda la comarca durante el siglo XVI como el Brujo de Bargota. Un hombre que, según los registros de la Inquisición española que aún se conservan en archivos eclesiásticos, fue capaz de cosas que el Tribunal de Fe consideró incompatibles con la condición humana. Lo que sigue no es una leyenda popular, es un caso documentado. Hay folios escritos a mano, hay testimonios tomados bajo juramento. Lo que escribieron sobre Francisco Ortiz de Oteiza es más de lo que imaginamos. Francisco era clérigo, tenía estudios, hablaba latín. Conocía los textos sagrados con la soltura de alguien que los había leído de verdad y no solo los había escuchado. Llegó a Bargota siendo joven, procedente de una familia de cierta posición en la comarca, y durante los primeros años de su ministerio no llamó la atención de nadie en particular. Administraba los sacramentos, llevaba los registros de bautismos y de funciones con pulcritud, visitaba a los enfermos. Era, por todos los indicios disponibles, un cura de pueblo normal. El primer rumor llegó por la boca de un labrador que vivía en el límite oeste del término municipal. El hombre dijo que una noche de finales de otoño, mientras recogía las herramientas del campo antes de que terminara de oscurecer, vio a Francisco caminar por el sendero que llevaba hacia el monte. No era extraño en sí mismo. Lo extraño era la hora. Era noche cerrada y Francisco no llevaba farol. Nadie dio mayor importancia al asunto. Los curas también caminan de noche. Quizás iba a atender a un moribundo en alguna de las caseríos aisladas. Quizás simplemente no dormía bien. El labrador lo comentó en la taberna y allí quedó, flotando en el aire cargado de humo y de vino peleón, sin que nadie lo retuviera. Pero el labrador volvió a verlo. 3 semanas después, y luego otra vez en enero, con el suelo helado y la niebla tan baja que no se veía más allá de 20 pasos. Siempre en el mismo sendero, siempre a la misma hora, siempre sin luz. Y el labrador, que era un hombre que había pasado toda su vida en el campo y que conocía la diferencia entre lo que tiene explicación y lo que no la tiene, empezó a fijarse mejor. Lo que vio la 4ª vez lo dejó sin habla durante 3 días. Francisco Ortiz de Oteiza caminaba por el sendero helado con los pies descalzos. No caminaba deprisa ni despacio. Caminaba con la regularidad metódica de alguien que recorre un camino que conoce de memoria, que no necesita mirar al suelo porque sabe exactamente dónde poner cada paso. Y sus ojos, en el escaso resplandor que daba la luna a través de las nubes, no miraban al frente, miraban hacia arriba, hacia algún punto del cielo que el labrador no fue capaz de identificar. Describía los ojos de Francisco que hacía que la gente dejara el vaso sobre la mesa y mirara hacia la puerta, como comprobando que estaba cerrada. Los testimonios que conserva el archivo inquisitorial son de una variedad desconcertante. No son acusaciones genéricas que solían lanzarse contra los supuestos practicantes de brujería. El mal de ojo al ganado del vecino, la muerte misteriosa de un niño, la cosecha que no llegó. Las acusaciones contra Francisco Ortiz de Oteiza son específicas.
detalladas, y en varios casos están corroboradas por más de un testigo independiente. Una mujer del pueblo, cuyo nombre aparece en los registros como Marina de Lecumberri, declaró ante el tribunal que en cierta noche de verano había visto a Francisco transformarse. La palabra que ella usó, según la transcripción, fue mudarse. Dijo que lo había visto mudarse en algo que no era un hombre. No describió exactamente qué era ese algo. Los inquisidores le preguntaron 3 veces y ella respondió cada vez de la misma manera. No hay palabras para decirlo. Lo que observe no tenía nombre en ningún idioma que conociera. Un segundo testigo, un herrero llamado Pedro de Asanza, fue más concreto. Declaró que en 2 ocasiones había visto a Francisco en lugares donde era físicamente imposible que estuviera. La primera vez, en una aldea a 4 leguas de Bargota, mientras el pueblo entero podía testificar que Francisco estaba al mismo tiempo celebrando misa en la iglesia. La segunda, en lo alto de un cerro que quedaba a más de 1 hora de camino a buen paso, apareciendo y desapareciendo entre las encinas, como si el monte lo absorbiera y lo expulsara a voluntad. El propio Francisco, cuando fue finalmente llamado a comparecer ante el tribunal, no negó nada de lo que se le imputaba, lo cual era, en sí mismo, una anomalía notable. Los acusados de brujería ante la Inquisición solían negar, suplicar, prometer enmienda. Pero Francisco Ortiz de Oteiza llegó al interrogatorio con la calma de alguien que va a una reunión de negocios rutinaria. Se sentó, escuchó los cargos y cuando el inquisidor terminó de leerlos, respondió con una sola pregunta. Preguntó cuál de todas esas cosas consideraba el tribunal que era mentira. El silencio que siguió a esa pregunta duró. El inquisidor, que era un hombre experimentado en la extracción de confesiones y que había visto de todo a lo largo de sus años en el tribunal, escribió en su informe personal, no en el oficial, que en ese momento sintió algo que no supo cómo describir de manera adecuada. Escribió que sintió frío. Escribió que el frío no venía de la ventana ni del suelo de piedra. Escribió que venía del hombre sentado frente a él. Este es el caso del brujo de Bargota, algo difícil de clasificar dentro de la historia del folclore español. Los casos de supuesta brujería terminaban de manera más o menos predecible. Reconciliación pública. Penitencias. El proceso contra Francisco Ortiz de Oteiza no terminó así. Francisco fue recluido en las dependencias del tribunal mientras se completaba la investigación. Era un procedimiento estándar. Las celdas no eran cómodas, pero tampoco eran mazmorras de tortura permanente. Había guardias, había cerrojos, había muros de piedra de casi 1 metro de grosor. A la tercera noche de su reclusión, los guardias que vigilaban el pasillo exterior escucharon algo. No fue un grito, no era un ruido de forcejeo. Escucharon un sonido que ninguno de los dos supo identificar con precisión. Uno dijo que era parecido al viento entrando por una chimenea. El otro dijo que era más parecido al sonido que hace el aire cuando algo se mueve muy rápido en un espacio cerrado. Cuando abrieron la celda, Francisco no estaba. La puerta seguía cerrada con llave. Los cerrojos seguían echados desde fuera. La ventana, que era una ranura estrecha en la parte alta de la pared, tenía barrotes de hierro que nadie había tocado. No había túnel. No había pasadizo oculto. No había ninguna explicación física para la ausencia del prisionero. El inquisidor redactó un informe detallado del suceso, descartando metódicamente todas las explicaciones racionales.
la perplejidad a la que podía llegar incluso un hombre de la iglesia ante lo que no entendía. Y una frase perdura a día de hoy. Se fue como si las paredes no existieran. Francisco Ortiz de Oteiza no fue recapturado. No hay registro de que volviera a Bargota ni a ninguna otra localidad de Navarra. No hay acta de defunción. No hay noticia posterior. Simplemente desapareció de los registros como se desaparece del sueño. De golpe, dejando solo la sensación de que algo estuvo ahí. Bargota siguió siendo Bargota. Los vecinos que vivieron aquellos años envejecieron, murieron, fueron enterrados en el pequeño cementerio que rodea la iglesia, donde Francisco había celebrado misa durante años. Dicen que en ciertas noches de invierno, cuando la niebla baja mucho y el frío aprieta de verdad, a veces se ve una luz en el sendero que sube hacia el monte.